Buen día para todos los participantes y para los organizadores de este cuarto Congreso Internacional. Nos queremos vincular a este evento a través de contribuir con una temática que consideramos fundamental en torno a la protección de riesgos laborales para población rural vulnerable, a partir de compartir un proyecto que hemos realizado con el Ministerio de Trabajo de Colombia y la Universidad Nacional de Colombia. Esta presentación la hacemos en un equipo interdisciplinario conformados por el profesor Mauricio Torres Tovar, director del Departamento de Salud Pública, la profesora Oneis de Arco Canoles, coordinadora de los posgrados de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Facultad de Enfermería, y el profesor Juan Manuel Arango Soler, profesor de el Departamento de la Ocupación Humana de la Facultad de Medicina, y yo, Jairo Ernesto Luna García, que también pertenezco al Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Hemos tenido un equipo interdisciplinario muy grande con personas de diferentes campos del conocimiento, de ciencias económicas, de ciencias humanas y del campo de la salud. Y bueno, hoy queremos compartir con ustedes lo que ha sido el desarrollo de este proyecto. Nuestro punto de partida ha sido reconocer cómo, tanto en el ámbito internacional como también en Colombia, hay una baja cobertura de protección de la seguridad social para la población rural que labora en el campo, y en esa medida una preocupación de cómo hacer inclusión social y cómo garantizar los derechos humanos en el campo de la seguridad social de estas personas. En ese sentido, pues también hemos manifestado la importancia que tiene el reconocer que la ruralidad en general, pues ha cobrado mayor importancia dadas las múltiples crisis que hemos venido asumiendo en el mundo entero a partir de la pandemia, pero también toda la crisis ambiental, climática y bueno, todas las situaciones que se presentan alrededor del mundo y que nos llevan a repensar esa relación de lo urbano y lo rural, porque tradicionalmente hemos visto los flujos migratorios de los campos hacia las ciudades, pero también hoy en día tendríamos que asumir que hay otro tipo de dinámicas que implican la migración de las ciudades hacia los campos, procesos de envejecimiento de la población en las zonas rurales y pues digamos todo el crecimiento que en los países del sur global se ha venido dando de la agroindustria, pero donde sigue persistiendo una importante población campesina que garantiza la seguridad y la soberanía alimentaria. De otra parte, también reconocer que lo productivo en lo rural hoy tiene un significado mucho más amplio que en el pasado, por supuesto que sigue teniendo un peso muy fuerte todo lo relacionado con la soberanía alimentaria y con la presencia de actividades extractivas en la ruralidad de materias primas, minerales, pero también forestales. Pero también reconocer, como lo ha hecho la COP16 recientemente realizada en Cali, que el escenario de lo rural es un escenario estratégico en términos de servicios ambientales y ecosistémicos y que implican hoy la importancia del reconocimiento del agua, de la biodiversidad y todo lo que tiene que ver con la calidad del aire. Y estos procesos se dan en buena medida en las zonas rurales. En esa medida también reconocer que las poblaciones que allí habitan resultan fundamentales para, digamos, lo que tiene que ver con la protección ambiental y de la biodiversidad. Y reconocer que en países como el nuestro, pues hay unos conflictos históricos por la posesión de la tierra, el acceso a la tierra para las poblaciones campesinas, pero también la existencia de una serie de procesos de economías ilícitas y que están acompañadas de la baja presencia del Estado en estos territorios. Eso hace que la ruralidad sea un escenario complejo y en nuestro caso escenario de la conflictividad. Y buena parte de esa complejidad tiene que ver, y conflictividad tiene que ver con el acceso a la tierra y
el uso que se le da a la tierra actualmente en cuanto que hoy en día, por ejemplo, para Colombia, hay un alto porcentaje de los territorios rurales dedicados a actividades ganaderas cuando habría una vocación para desarrollar mucho más otros componentes y sobre todo la conservación en el país. Entonces, pues este tema de la tierra resulta fundamental. Entonces, pues digamos que el desarrollo de nuestro proyecto tuvo como objetivo elaborar una propuesta de modelo de ampliación de cobertura en riesgos laborales para la población rural vulnerable de Colombia, acorde a sus características sociodemográficas y laborales. Entonces, en ese sentido, digamos que tuvimos un diseño metodológico bastante complejo, una metodología multimétodo con tres componentes fundamentales: un componente de caracterización que incluyó también la revisión de experiencias internacionales y de la literatura pues, que se ha desarrollado en este campo. Incluyó también unos estudios de tipo sociodemográficos y de riesgo inherente, así como analizar información epidemiológica sobre el comportamiento de la salud y la enfermedad en esta población que habita en la ruralidad. Un segundo gran componente fueron los estudios económicos. Allí estuvimos haciendo un análisis tanto de costos como algunos elementos actuariales relacionados tanto con enfermedad general como con enfermedad laboral para estas poblaciones de la ruralidad. Y con base en esto, pues se planteó hacer una fundamentación de la propuesta en términos de definir tanto las prestaciones asistenciales y económicas que se podrían tener, así como los otros componentes de cómo podría operar este modelo de cobertura. Lo que nosotros encontramos entonces en desarrollo de este proyecto es que hay una heterogeneidad muy importante de la ruralidad. Hay unas configuraciones productivas que nos permiten hablar de economía familiar y comunitaria, pero también la presencia de la agroindustria y el desarrollo de la agricultura y la ganadería comerciales. También hay unos amplios territorios de nuestro país que son habitados y están bajo la tutela de las comunidades indígenas, territorios étnicos, y registramos también un importante fenómeno de nueva ruralidad con este traslado de poblaciones urbanas a las zonas rurales que también genera otras dinámicas de mercado laboral y productivo. Por supuesto, también están las áreas de explotación minera y persiste en nuestro territorio como una condición compleja las economías ilícitas ligadas sobre todo a los cultivos que se emplean para la producción de diferentes sustancias psicoactivas. Y también habría que reconocer la existencia de áreas protegidas que se ven cada vez más amenazadas por las presiones de estos otros fenómenos. En todo caso, pues lo que resulta de esto es el reconocimiento de la existencia de una población campesina, de jornaleros, de trabajadores de diferente tipo, eh, que en buena medida se sitúan en un territorio de lo que se ha denominado la informalidad, pero que tiene que ver con actividades que se desarrollan bajo condiciones independientes o dependientes, pero en lo que se ha llamado un trabajo atípico, es decir, donde las relaciones laborales no son fácilmente reconocibles porque una misma persona puede trabajar para varias o ser o desarrollar unas actividades para su autoconsumo. En este escenario, pues también reconocemos que en el ámbito internacional, al revisar la literatura, existen diferentes modelos de cobertura en riesgos laborales, aunque son pocos los países que los tienen. Aquellos que los tienen pueden ser de características de seguros patronales, es decir, que están a cargo del propio empleador, sea porque exista un seguro privado o público que apoya a ese empleador. También, pues lo que más predomina son los seguros sociales obligatorios, pero también ahí encontramos que en algunos países hay modelos especiales para la población rural y, digamos, también reconocemos que hay otros grupos de países donde hay un concepto de seguridad social donde la cobertura en salud es universal y hay algunas prestaciones económicas, pero digamos donde
El reto que planteamos es, en todo caso, la existencia de un modelo que permita integrar asistencia social con seguridad social en lo que se ha venido planteando como protección social. Entonces, en estas dinámicas, los riesgos laborales deben tener un diálogo con todo el tema que de la cobertura en salud y la cobertura en pensiones que permita una universalidad de la seguridad social para estas poblaciones. En nuestro caso, por ejemplo, recientemente se ha hecho una reforma pensional que permite hablar de un pilar solidario para ampliar la cobertura hacia estas poblaciones y pues también esto nos permite hablar de una dinámica donde ha habido un régimen subsidiado en salud con supuesta cobertura universal del aseguramiento, pero donde el acceso se dificulta y nos plantea unos retos muy importantes para esta ampliación de cobertura. La propuesta que inicialmente identificamos es que en un primer momento se pueda priorizar a población vinculada al trabajo familiar y comunitario y al trabajo femenino, rural y campesino en los municipios que fueron objeto del acuerdo de paz que se suscribió en el 2016 en La Habana entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y que conlleva también una oportunidad para realizar una política pública. Y entonces, en esa medida, digamos que lo que hemos venido planteando es que eh, este modelo de ampliación de cobertura puede permitir tener un componente de subsidiado, semicontributivo o contributivo, en el sentido de que en la ruralidad es necesario también una garantía de que el trabajo digno y decente se presente y de que haya una inspección, vigilancia y control acerca de aquellas empleadores que evaden, pero también se necesita una política pública que apoye a las poblaciones campesinas y le dé inclusión social en este territorio y en esa medida pues incorporar elementos de prestaciones asistenciales, económicas y de sobre todo de promoción y prevención también que permitan pues garantía del derecho a la salud en el trabajo en la ruralidad y a la seguridad social en riesgos laborales. En esa medida digamos que reconocemos, luego de haber hecho todo este ejercicio, de que parte de la dificultad de la ampliación de cobertura, tanto en nuestro país como en el contexto internacional, tiene que ver con elementos de la existencia de una pobreza y baja productividad en estos territorios, fruto de la manera histórica en que se los ha relegado en los modelos de desarrollo y en el papel y el reconocimiento de ese papel estratégico que ellos tienen. Reconocemos que hay necesidad de ampliar una política pública de trabajo digno y decente que garantice los derechos laborales y la necesidad de superar una falta de cultura en seguridad social y además, pues, necesidad de tener una política progresiva, garantista de los derechos para estas poblaciones. Entonces, en conclusión, vemos que es importante poner en la agenda pública la necesidad de una política que garantice los derechos a la ruralidad y que para llevar a cabo ese proceso hay que cambiar la mirada y la comprensión que tenemos sobre lo que significa la ruralidad actualmente para el mundo y para el enfrentamiento de las crisis que existen. En ese sentido, pues reconocemos que el tema de la soberanía y la seguridad alimentaria son estratégicos, pero también la importancia de colocar sobre la mesa los temas de la crisis climática, la necesidad de la protección del agua, la biodiversidad y todo el enfrentamiento a todo este tema de la calidad del aire en ecosistemas rurales que suelen ser frágiles y digamos que la búsqueda de una garantía de derechos, del conjunto de los derechos humanos y por eso valoramos mucho el conjunto de discusiones que se dan en este Congreso y esperamos pues que las conclusiones del mismo contribuyan a que en el mundo actual se puedan desarrollar acciones para garantizar los derechos humanos para todas las poblaciones rurales. Muchas gracias por su atención.